Bienvenidos camaradas, ¿qué tal? Vamos a hablar ahora de la estructura psíquica del animal hombre o pasú, que es el tema número 14 de los 16 que componen el segundo índice de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Vamos a tomar ocasión para recordar lo que dice la misión, ¿cierto? Localizar a los elegidos y prepararnos iniciáticamente. Dice, la misión exige localizar a los elegidos y revelarles los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. En esto consiste la misión, camaradas. Hablar el contenido de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Por ende, ese es el orden de lectura que va asociado a los dioses, camaradas. Nos dice el tema en cuestión. En el momento en que los espíritus esfera iban a ser encadenados al pasú, nos recuerda hace millones de años. Esto es un suceso que acaeció hace millones de años, camaradas. Nos dice ¿quién? El pasú. Había llegado a un determinado punto en la evolución filogenética, ¿cierto? Este punto es el que vamos a representar dejando de lado la historia de dicha evolución. En otro momento tendremos ocasión de comentar ciertos puntos sobre la historia de esa evolución, de la estructura psíquica del pasú. Los fundamentos de la sabiduría hiperbórea son un estudio del funcionamiento de la estructura psíquica, es decir, de la mente humana, ¿cierto? Aquí tenemos en la figura 11 una representación utilizando la sistemática de círculos excéntricos introducida en el tema anterior, el tema 13. Tenemos una esfera afectiva, una esfera racional. En una intersección están los instintos. La esfera sensorial rodea a toda la estructura psíquica, ¿cierto? La esfera de preconciencia y el mundo exterior, graficado por fuera, en el exterior, valga la redundancia. Entonces, los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, lo que quieren o lo que quiere Wotan, ya que los fundamentos son Tiro Dingibur y Tiro Dingibur es la solución de Wotan al problema del encadenamiento espiritual, lo que quieren es que comprendamos el funcionamiento del cerebro, toda vez que dentro del cerebro, dentro de la mente humana, se encuentra el espíritu. El espíritu fue encadenado a la mente para que la mente pudiese funcionar en su finalidad y su suprafinalidad, temas que hemos analizado y que estamos estudiando dentro de los grupos de estudio. Todos estos conceptos, todas estas verdades, lo que corresponde a los modelos, que ahora entramos al modelo estructural, pero venimos del modelo de la esfera, vienen en los fundamentos, camaradas, de la sabiduría hiperbórea. Toda otra lectura lo que hace es distraerte de este contenido y de esta comprensión, que es la que te lleva a la liberación del espíritu. El encadenamiento se entiende en función del uso de los dos modelos, el modelo de la esfera y el modelo estructural. Entonces vamos a avanzar rápido para que el video no se haga muy extenso, toda vez que el tema es bastante breve. Nos dice, en ese momento de su historia, en ese instante de su historia, previa al encadenamiento, obviamente, queremos saber cómo era el pasú en el momento en que los espíritus de esfera iban a ser encadenados, ¿cierto? Entonces nos dice, en ese momento de la historia, la estructura psíquica del pasú se componía de dos esferas bien desarrolladas. Había dos esferas que estaban bien desarrolladas, la esfera afectiva y la esfera racional. Y había una tercera esfera dentro de la mente humana, la esfera de preconciencia, es decir, no era capaz de ser consciente, no tenía entendimiento, no tenía comprensión, ¿cierto? Lo que hace que se desarrolle la conciencia, el entendimiento, que haya comprensión, es la sangre del espíritu, toda vez que el desarrollo de esa esfera es posterior al encadenamiento. Entonces lo que entiende es el espíritu. Si no entiendes es porque no tienes espíritu, eres solo pasú, ¿no? Dadas las conclusiones que extraemos de la lectura
de estos textos. La esfera de preconciencia estaba en lento proceso de formación. Nos arroja a el esquema de la figura 11. De nueva cuenta, ¿cierto? Vamos a observarlo aparte. El esquema de la figura 11. Dice ahí se han representado las esferas afectiva y racional. La afectiva tiene el número 4, la racional tiene el número 3. Es muy importante comprender y dominar estos esquemas, camaradas. Esto es de lo que depende la misión. Conocer, comprender y saber hablar el lenguaje tirodal, ya que el contenido de la sabiduría hiperbórea de los fundamentos es el lenguaje tirodal, el lenguaje que hablan los dioses. Los caballeros tirodal son dioses, no son seres humanos, camaradas. Ya que la iniciación es un tránsito no espacial ni temporal, esto vale la pena repetirlo constantemente, porque el enemigo ha repetido otras cosas a lo largo de todos estos años y ha evitado que los elegidos accedan a el entendimiento de estas verdades, porque los hacen leer otros libros y los distraen del contenido de los fundamentos. Dice, la esfera afectiva y la racional son excéntricas con respecto a la esfera más débil, que es la de preconciencia, pero es la más importante desde el punto de vista potencial. La esfera más importante es la de preconciencia. La esfera afectiva y la racional están por debajo, digamos, o son inferiores a la esfera de preconciencia, que está en un lento estado de desarrollo, pero es que es más importante que las otras dos. Nos dice, en efecto, la esfera número 2, la de preconciencia, es, si se quiere, la clave del drama. Por culpa de esa esfera es que sucedió el encadenamiento. Para poder desarrollar esa esfera fue que concibió el demiurgo engañar a los espíritus traidores, a los dioses traidores, y convencerlos de que le ayudasen a desarrollar la esfera de conciencia del Pasú. Entonces, el fracaso evolutivo del Pasú radicaba en el casi nulo desarrollo de esta esfera tras millones de años de actividad del Manú. Manú es el pensamiento del demiurgo sobre el Pasú, ¿cierto? Sobre la mente humana. La entelequia del Pasú, es decir, la perfección de igualarse al arquetipo Manú, se apoyaba fundamentalmente en la evolución de la esfera de conciencia, que entonces era de preconciencia, es de conciencia hasta que dentro se encadena el espíritu. Nos dice, pues ella, la esfera de preconciencia, era necesaria para completar el descubrimiento posterior de la obra, y desde la obra, es decir, la suprafinalidad del autor, descubrir al autor a través del descubrimiento de la obra, es decir, de los entes, descubrir a los entes. El Pasú es un ente descubridor de entes. El ente, que es el demiurgo, y de Dios, el uno. Claro, el ente, el mundo, el macrocosmos, que al final es el propio demiurgo, y los entes también. Son el propio demiurgo desdoblado panteísticamente en toda la creación, en el multiverso. Nos dice, por tal motivo hemos centrado en la figura 11 a la esfera número 2, aunque será a las esferas 3 y 4 más desarrolladas a las que habrá que prestar mayor atención. Pues hay que entender esas esferas para poder llegar al funcionamiento de la esfera de conciencia o de preconciencia. La estructura psíquica del Pasú se sustentaba naturalmente en el cuerpo biológico. El cuerpo es sostén o sustento de esas esferas, en ciertos sistemas con los cuales opera o funciona el cuerpo humano, ¿cierto? Altamente diferenciados, cada uno sus características. Por ejemplo, la esfera afectiva estaba ligada al sistema endocrino y la esfera racional al sistema nervioso central, especialmente al cerebro antiguo o arquiencéfalo, ¿cierto? Es el nombre correcto. La esfera de preconciencia, en cambio, surgía de un rudimentario neocortex o cerebro nuevo, y en aquel entonces solo era un epifenómeno, una débil fosforescencia que apenas sugería lo que después llegó a ser esfera de conciencia, es decir, asiento del sujeto consciente o alma del Pasú. El alma se manifiesta en la estructura psíquica como sujeto pensante, dependiendo de la región en la que el alma se manifiesta es el tipo de sujeto. Se manifiesta en la esfera afectiva, es sujeto afectivo. Se manifiesta en la esfera racional, es sujeto racional. Se manifiesta en la esfera de preconciencia, es sujeto consciente o preconsciente.
en los instintos, sujeto instintivo, y en la esfera sensorial, ¿cierto? La esfera sensorial es la que recibe los estímulos de los impulsos que dejan los entes cuando entran en contacto con esa esfera sensorial o con el cuerpo del pasú a través de los sentidos, ¿no? Llámese vista, tacto, olfato, etcétera, entre otros receptores de estímulos que vamos a analizar en este párrafo de el inciso. Nos dice: las esferas 2, 3 y 4 constituyen la estructura psíquica propiamente dicha. Nos dice el nexo, es decir, la estructura psíquica son estas tres esferas, la 2, la 3 y la 4. Esa es la estructura psíquica del pasú, la primitiva en este caso. Rodeada, es decir, el nexo, ¿verdad? El vínculo entre la estructura psíquica y el mundo se realiza a través de la esfera sensorial, que es la que rodea a la estructura psíquica y que por tal motivo aparece en la figura 11 rodeando, nos dice, o incluyendo en su interior a la estructura psíquica. Mas la esfera sensorial se compone también de los sentidos internos o de las vísceras. Esos son los interoceptores, receptores de estímulos internos. Nos dice: la esfera sensorial se compone de los movimientos del cuerpo, que son propioceptores, receptores de movimientos, de los movimientos propios, ¿no? El propio dolor, que son los nociceptores. Todos estos son componentes, camaradas, de la esfera sensorial, nos dice la enseñanza, etcétera. Aparte de los exteroceptores, receptores de estímulos exteriores o receptores de estímulos exteriores. Nos dice, por ejemplo, como el oído, la vista, el tacto, etc. Siendo el pasú un ente descubridor de entes, es decir, su actividad, su tarea es descubrir, camaradas, a los entes y transmitir esa impresión que los entes dejan sobre la esfera sensorial al demiurgo a través de la expresión postura de sentido que vamos a analizar y que estamos de hecho diseccionando y analizando paso por paso, parte por parte desde el inicio del proceso cognoscitivo. Por eso estamos analizando la mente humana, el funcionamiento, para saber cómo funciona y después en dónde se encuentra ubicado el espíritu encadenado dentro de esa mente humana. Nos dice, siendo el pasú un ente cuya finalidad es descubrir a los entes, su actividad cognoscitiva de comprensión, de entendimiento, de conocimiento. Por eso esto es epistemología. De ahí que se sirva del trabajo de Luciano Ayente Lezama, que era un epistemólogo, ¿cierto? La actividad cognoscitiva, la teoría del conocimiento, de qué forma conoce la mente humana. Eso es, camaradas, la sabiduría hiperbórea. Dice, la actividad cognoscitiva se hallaba concentrada en la esfera sensorial. Ahí es donde se concentra, ahí empieza el proceso cognoscitivo, así conoce la mente humana a los entes que le rodean. Dice, por la cual, por la esfera sensorial, recibe noticias del mundo que le permiten adaptarse y conducirse con inteligencia en él. Nos dice, en el hombre de nuestros días, que ya no es un simple pasú con esfera de preconciencia, sino un vir ya perdido con esfera de conciencia, el comportamiento se compone a grosso modo de conducta y conciencia, ¿cierto? La conducta es el comportamiento exterior. La conducta es el comportamiento exterior y la conciencia o vida mental el comportamiento interior, los pensamientos, el razonamiento es el comportamiento interior. La conciencia puede dirigir libremente la conducta por medio de una energía puesta a su disposición llamada voluntad. Pero en el pasú las cosas no ocurrían así. El comportamiento estaba casi exclusivamente centrado en la conducta. Y esta, la conducta, regida por una interminable multiplicidad de patrones fijos, era instintivo. Por eso se considera que la conducta del pasú estaba determinada por una voluntad instintiva. Era un comportamiento más instintivo que un comportamiento realmente consciente como tal. No tenía desarrollada la esfera de conciencia y eso se representa en el esquema haciendo referencia a que esa esfera, la número 2, es una esfera de preconciencia, ¿cierto? De esa falta de desarrollo en esa esfera dependía su extinción. Al pasú lo iban a extinguir porque no podía entender, no era capaz de tener comprensión.
Si puede algo entender dentro de la estructura psíquica, es el espíritu que fue encadenado para el desarrollo de esa conciencia, ¿cierto? Esto es la sabiduría hiperbórea, camaradas. Todo otro orden de lectura te desvía de entender estos conceptos y este funcionamiento del cerebro que te permite el encadenamiento. Hay que tener cuidado porque los grupúsculos de la sinarquía han intervenido el entendimiento de todo esto. Después vamos a platicar o conversar sobre esta página en la cual estamos dando lectura a todo esto, camaradas, ¿cierto? Nos dice, sin embargo, el comportamiento no era absolutamente mecánico, puesto que los patrones de conducta tenían en su mayoría un origen racional, aunque luego de producidos y experimentados, eran reproducidos como caracteres adquiridos. En el esquema de la figura 11 podemos apreciar el área de generación de la voluntad instintiva en el recinto de los instintos. Los instintos se forman por la intersección de las esferas afectiva y racional. ¿Cierto, camaradas? Aquí lo vemos en la figura 11. Esto es lo que es la voluntad de los dioses, ¿verdad? Toda vez que los caballeros Tirodal, los reales, son dioses, no seres humanos de carne y hueso fundados en el 85, sino que aquellos que dominan el lenguaje Tirodal vienen de un tiempo todavía anterior, ¿cierto? Todos los que conocen el misterio del laberinto, ¿verdad? Tirodingibur y Tirodingibur son los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, son la misión de la orden que exige localizar a los elegidos y revelarles los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Continuamos. La voluntad instintiva estaba dirigida a cumplir distintas necesidades, por ejemplo, conservación, apetito, reproducción, etc. Y también a la asociación gregaria. En este instinto gregario, más que en otra actividad, era a donde se apreciaba mejor la naturaleza humana del pasú, ¿cierto? Toda sociedad se basa en la comunicación entre sus miembros. El objetivo superior de la sociedad pasú era la comunicación comunitaria del descubrimiento de los entes, o con otros términos, transformar el descubrimiento individual, lo que comprendían en individual, en conocimiento colectivo. Transformar el descubrimiento individual en conocimiento colectivo, comunicarlo a la comunidad. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que el plan del demiurgo para el pasú era eminentemente cultural, y puede así comprenderse que el fracaso evolutivo del pasú se manifestara exteriormente en la pobreza cultural alcanzada por sus sociedades. De aquí que la sabiduría hiperbórea afirme que los espíritus fueron cautivados y encadenados al pasú porque eran necesarios para producir cultura. Pero la cultura entendida de esta manera es algo muy diferente a la suma de la actividad humana. Más adelante tendremos ocasión de profundizar en este concepto. Entonces, camaradas, si aquellos que difunden supuestamente la sabiduría hiperbórea ni siquiera comprenden la diferencia entre el modelo de la esfera, ¿cierto?, y la tesis fundamental, o no saben identificar, por ejemplo, el misterio de Amort dentro del modelo de la esfera, pregúntate si realmente lo que están haciendo es difundir la sabiduría hiperbórea o traicionar a la misión de la orden que exige hablar en orden de el contenido de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea.